Un 24 de octubre, pero de 1925, nacía en la provincia de Santa Fe Leonor Marzano. La Leo, como la conocemos en el interior de nuestra provincia, que es donde sonó primero. Después, a través de la radio, sonó el Tunga Tunga, aquel piano saltarín que dice Viviana Posebón en la película Madre Baile. Esta película que le rinde un merecido homenaje a la Leo, que cuenta quién es la Leo y que habla de cómo la provincia de Córdoba generó una mixtura de sonidos, generó la unión de ritmos y generó este sonido que nos hace bailar y que nos lleva a tantos lugares y a tantos recuerdos. Hablamos de Leonor Marzano, hablamos de la Leo y hablamos de Madre Baile, una película que documenta la historia de Leonor Marzano, del Cuarteto Leo, de los tiempos de Sosa Mendieta, de Gelfo, de Carlitos Pueblo Rolán, del Cuarteto de Oro, de todo eso. Primero, tenemos el tráiler de Madre Baile para compartirlo y después nos vamos a conectar directamente con su directora, con Carolina Rojo. Preparamos entonces y vemos Madre Baile, film del que vamos a hablar. Es del año, no me quiero equivocar, 2020, pero permanece en vigencia cada año y cada mes de junio, mes del cuarteto en la provincia. Bienvenidos. Me lo imagino a tu mamá en una de esas tardes, me imagino yo que sola creó ese ritmo. Claro, por eso le prestó el bajo. Había abierto su mano de octava a octava a la izquierda. El paso doble. Tarantela y paso doble era. Tarantela. Creo que la Leonor me agarró esas dos raíces y las mezcló. La Leo era lo más importante que había en el cuarteto. Y el piano de doña Leonor era... Vos escuchabas y era el piano de doña Leonor. Además de que mujer, la creadora del cuarteto, y como música, muy buena. Báilalo. Báilalo. Le costó mucho al cuarteto participar, llegar y consagrarse como género, siquiera, ¿no? Los cordobeses descubrimos que el cuarteto era nuestra identidad cuando, hasta no hace mucho tiempo, el cuarteto era claramente identificado con los sectores populares, era claramente esa música que no se debía escuchar. Esta música es un misil de la cintura para abajo. No soportaban los militares, era el acordeón. El acordeón era lo que era sinónimo de negro. El escenario del cuarteto se convirtió en un espacio exclusivamente masculino, donde los artistas funcionan como productores de unas sonoridades y como objetos de deseo erótico para muchas mujeres jóvenes y adolescentes que concurren al baile. La mujer no puede estar sola. La mujer tiene que estar resguardada y si hay hombres en la familia, la tienen que resguardar a ella, la tienen que cuidar. Decirme qué bueno que haya una mujer en el escenario. ¿Imaginás en 10 años, 15 años una banda de mujeres? Por supuesto, con cara de todo lo mismo geriátrico, vamos. Nos ayuda muchísimo a la mujer a ocupar un poquito más de espacio, que se nos respete más, que se nos dé ese lugar. Tarantelas y pasodobles, acordeones y violín. En los pueblos y en los patios, la mujer del piano saltarín. Jugué en la vespertina y gané la lotería. Es el amuleto de la gente, que no te falte nunca en tu bolso su estampita. Es la zampugliese del cuarteto, ella es la madre del tunga tunga cordobés. Hoy quiero... Carolina Rojo con nosotros, directora de Madre Baile, esta película del año 2020 que sigue en agenda. Con el saludo va el agradecimiento, Carolina, por compartir este momento con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Consultarte un poquito, imagino que ya el tráiler es habitual verlo y encontrártelo, pero han pasado 3 años y consultarte cómo ha madurado este producto o qué cosas le venís descubriendo a esta película que aporta una mirada distinta del género cordobés.
Y bueno, uno como por ahí es medio perfeccionista, siempre quiere ir corrigiéndole cosas y modificándole y en este caso quizás recortando algunas cosas. Y a la vez también me pasa de que muchos y muchas cuando la ven, bueno, me piden como la parte 2 en cuanto a determinado tema en particular o para profundizar un tema en particular. Entonces, bueno, ahí queda picando y quedo pensando en si se sigue con el tema, ¿no? De todos modos, también, como se ha pasado en lugares tan diversos, también el feedback también ha sido bastante diferente porque hemos tenido la posibilidad también de pasarlos en espacios educativos, entonces también es como que no es lo mismo que para quien lo ha vivido y y le trae recuerdos, entonces como que bueno, son distintas formas de disfrutar y de reconocerse también en esa historia, ¿no? El film Madre Baile abarca dos cuestiones en particular, más allá de un montón de testimonios valiosísimos que después lo vamos a mencionar, que es la cuestión del racismo y la cuestión del sexismo dentro del género. Esa premisa nació con el deseo de crear esta película o fue surgiendo a medida que avanzaban y que ibas obteniendo respuestas, que Viviana Posebón, quien se encarga de las entrevistas, iba charlando? ¿Se convirtió en una columna vertebral o sucedió después esto? ¿Cómo fue, Carolina? Mira, la película surgió a partir de la canción de Vivi Posebón, de Madre Baile, ¿viste? Sí. Que un poco ya en esa canción ella homenajea a Leonor y que bueno, cuenta cómo desde la mixtura, o sea, ya empieza a tirar esas pistas de lo que después va a ser la película. O sea, surgió con la premisa, con la idea de indagar en torno a cómo el origen etnomusical del cuarteto, o sea, cómo la tarantela y el pasodoble se mixturaron para generar este ritmo, o sea, la pata musical netamente, y después lo que tiene que ver con el género en cuanto al género femenino, de que, bueno, que pasó, a pesar de que la creadora fue una mujer, después les ha costado tanto a las mujeres estar y permanecer, sobre todo, ¿no?, en los escenarios cuarteteros. Y en el camino sí, nos fuimos encontrando con un montón de otros temas que si bien sabíamos que iban a salir, pero no teníamos del todo claro si iban a quedar o no en la película, como que decís, el racismo, incluso el bullying, o qué pasó en la dictadura. Por ejemplo, ese sí es un tema que no tenía pensado que lo iba a poner en la película, pero bueno, surgió en particular de la elección que hizo en este caso Pablo Ramos, del fragmento que eligió leer en la película. Yo le había dado el libro y le dije, elegí un fragmento para leer, y él eligió ese en torno a la dictadura, y entonces de ahí como que devino también las entrevistas a sus entrevistados, porque Pablo también hace unas entrevistas, y bueno, nos pareció que estaba bueno también poner eso, que era también marcaba esta historia, y bueno, digo eso, ¿no? Hay cosas que estaban premeditadas y cosas, como en todo documental, que surgieron en el camino. Digamos que uno no puede saber, tener todo tan pulido de entrada y saber lo que va a pasar y lo que te van a decir. Claro, y en ese punto es interesante cómo la posición y la tarea de la mujer fue cambiando, ¿no? Hablamos de una Leonor Marzano que nace en el género, nace musicalmente hablando, siendo una parte estable y vital para el género cuartetero, esto que después muda en los 70 tal vez con las chichis, y algo que vuelve a posicionar nuevamente a la mujer en el centro de la escena con, bueno, Lorena Jiménez, Magali Olave, la Gata Noelia, todas las que van surgiendo. También se ve o se pinta un paisaje que fue variando con el paso de los tiempos, respondiendo también al cambio de los tiempos en ese punto, aunque en el nacimiento y el hecho de que el cuarteto nazca siendo mujer, si lo podemos decir de esta manera,
lleva prácticamente al reconocimiento necesario de la Leo, que si bien todos hablamos del cuarteto, este documental que han elaborado ustedes es fundante, ¿no? Sí, o sea, también nos parece esto, ¿no? Recalcarte en esto que vos ya vas haciendo como ese parangón de los 40, los 70 y la actualidad. Por esa razón es que también nos parecía fundamental no sacarlos así como una mujer que salió así, no, ponerlos en contexto, o sea, ¿qué pasaba en esas épocas, no? Porque, digo, también las chichí dejaron de estar, por ejemplo, justamente por la dictadura, entonces, digamos, no es menor también anclarla con este tema. Entonces, cada uno de los momentos y en el cómo estuvieron esas mujeres, porque no es lo mismo en cómo aparecía en escenario Leonor Marzano que cómo aparecían las chichí o en ese momento las peponas, las lolitas, otras que fueron apareciendo así como más con menos tiempo, menos fama, pero bueno, era distinto, digamos, era como una cosa más de mujeres mostrándose de una forma y sin ser parte de una banda y demás, diferente que sucede con la Leo, que era una parte de la banda y no era la figura central. No era la figura central, me refiero a mostrarse en el escenario, ¿no? Pero claramente que por ahí lo que nos decían todos los músicos e incluso algunas personas que habían ido a verla, que es como que si no iba ella ahí, como que faltaba algo, como que sobre todo las mujeres como que la esperaban y ¿viste? Querían que fuera la Leonor. Entonces, bueno, eso, digamos, vale la aclaración por un lado, de que nada es sin contexto. Nada viene así como una nave espacial viene y se instala en un lugar, no tiene mucho sentido. En lo que decide fundante o no, hay varias películas en torno al cuarteto. De todos modos, todavía es algo muy reciente, es una historia muy reciente, entonces tanto sea en bibliografía como audiovisuales, todavía falta y seguramente van a venir muchas más. En cine sí puede ser que sea la primera, sí hay algunas cosas en televisión que estuvimos viendo. Hay alguna anterior que también no pudo tener mucha difusión, pero que en realidad se llama No te mueras nunca, que hace más pie en los seguidores de La Mona y de Rodrigo. Y bueno, y después supongo que vendrán muchas más. Sí, lo que sucede en este caso con el cuarteto es lo que sucede con toda situación histórica o fenómeno histórico o cultural. Cuando algo sucede previamente a nuestro nacimiento, en el caso del cuarteto que tiene más de 80 años, uno imagina que no tiene 80 años, sino que ha estado ahí desde siempre. No sé si me estoy explicando más o menos. Los que nacimos con el cuarteto ya existiendo pensamos que es parte de una historia y esta cuestión que tiene la culturalidad, claro, de perpetuar. Pero que a nosotros nos parece como viejo, que nos parece que tiene un montón de historia, pero en relación a otros géneros musicales es bastante nuevo, bastante reciente. Entonces es como que hay mucho por estudiar, mucho por hacer, si es que se quiere estudiar, ¿no? Claramente lo digo estudiar porque ahora está dándose todo como una movida también con este tema de la búsqueda de la patrimonialización del cuarteto. Entonces se lo está estudiando, se lo está tratando de poner en un lugar en el que nunca estuvo, en el que nunca se lo puso, ¿no? Primero que nada, considerándolo como un género musical, porque nunca se lo consideró como un género musical, era como un género menor, una cosita, un subgénero. Y de ahí en más, bueno, estudiar desde dónde viene, la riqueza que tiene tanto desde lo musical como desde el baile, las letras, y bueno, y de ahí toda la cronología y todo lo que cuenta, como te digo, contextualmente, toda la cronología del cuarteto, que es un montón. Claro, y en este punto hablamos de que básicamente hace 10 años atrás, antes del 2020, ¿no? Estaba o existía como alguna oferta o como alguna opción esta película que es de Caravana, ¿no? De Rosendo Ruiz, que plantea otro estilo, que plantea otra trama, que tiene
otra historia y que tal vez era el precedente anterior que teníamos los que habíamos visto un poco acerca de este género. En este caso, esta cuestión documental ha logrado, y se ha logrado en el trabajo, obtener testimonios de personas que incluso al momento del estreno ya habían dejado de habitar esta tierra, ¿no? Entonces, a la vez, uno siente que ha llegado a tiempo en este caso, ¿no? Que ha podido recoger esa voz que eran necesarias, en este caso, para la historia de Leonor, como en el caso del hijo de la Leo, como le decían a Eduardo Gelfo. Sí, realmente tuvimos la gran suerte de que no solamente de tener la entrevista de él, sino de tener como el padrinazgo, digo yo, de él, porque es como que siempre estaba muy atento a lo que fuera pasando con la película, los avances y todo, o de mandarnos algún dato, o de que fuéramos a charlar un rato nada más, porque a veces quería que fuéramos a charlar con él. Y bueno, alcancé a mandarle el avance, el tráiler de la película, pero bueno, no pudo verla la película, pero sí pudo ver el avance y desearnos la mejor de las suertes. Y lo mismo con Carlitos Roland, o sea, en el caso tampoco pudo ver la peli, pero tuvimos la suerte de entrevistarle. Y bueno, sí, son como dos hitos y dos personas muy importantes que la verdad que nos parece muy valioso que estén, así como muchas de las personas que están entrevistadas que como digo, quizás uno no está tan acostumbrado, o sea, ya perdió la costumbre de los documentales tan hablados, ¿no? Tan con entrevistas, porque, bueno, hay como toda nuevas formas de hacer documental, y uno también incluso ya pierde un poco este deseo de la escucha y de la atención sobre todo a las personas mayores. Pero en este caso no era la alternativa que teníamos, ya que no teníamos material de archivo. Entonces como que bueno, teníamos que ir reconstruyendo esa historia con las narraciones orales, con lo que cada uno contara o contara que le contaron. Y bueno, y así fue que se hizo esta película, ¿no? Claro. Y en este punto, preguntarte si se te viene a la memoria, porque han sido muchísimos, algunos de los reconocimientos, de los lugares donde han estado presentes con Madre Baile, porque la verdad que también ha recorrido toda la provincia y seguramente todavía debe quedar algún rinconcito por visitar también, imagino, pero viendo la cartelera estuvieron prácticamente en todos los lugares, de noche, de día, a la mañana, a la tarde, en diferentes contextos, y eso también es un mérito para un producto audiovisual. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Yo también siempre lo valoro desde el lugar que nosotros terminamos la película en marzo del 2020, o sea, justo empezaba la pandemia. Entonces, bueno, fue como un desafío importante a ver cómo movíamos la película en ese contexto. Y bueno, empezaron estos festivales online, por un lado. Entonces empezamos, de hecho, el primer festival en donde se pasó fue en Brasil, y de hecho hoy también vamos a estar en un festival en Brasil, mira, como película invitada. Así que como que vamos empezando y cerrando el ciclo con Brasil. Y afuera también, bueno, en Nicaragua, en México, pero acá también en Córdoba, justamente por el tema del aislamiento, viste que en los pueblos, en las localidades del interior, estaba como más, no era tan estricto como el aislamiento como en Córdoba, capital y demás. Entonces pudimos tener la posibilidad de ir muchísimo a los pueblos a presentar la película. Y decíamos que hacíamos como el caminito de la Leo, porque como que la Leo empezó también así. Claro. Empezó mucho en los pueblos y después entró a la ciudad. Y bueno, de hecho después tuvimos la posibilidad de estrenar en sala comercial, en los Hoyts, en el Gran Rex, y así como fue súper extraño, porque un documental de Córdoba, o sea, un documental de Córdoba dirigido por una mujer, en esas salas era como, bueno, y se dio, pero justamente por todo este contexto, y vuelvo a lo mismo, el contexto, por todo porque no venían a lo mejor otras películas de otros lados, entonces bueno, necesitaban tener pelis, y ahí entramos, tuvimos la suerte de entrar. Y bueno, y sí, como te decía también, en complejos penitenciarios, bueno, ahí en Villa María estuvimos en el complejo penitenciario, tuvimos
al aire libre también, ahí al costadito, en ese espacio hermoso que hacen cine al aire libre, al lado de la costanera, que es muy, muy hermoso lugar, cine bajo las estrellas. Sí. Sí, y tuvimos unas 2 o 3 veces en Villa María. Y sí, y en las escuelas, también, ahora mucho en las escuelas. Así que sí, muy, muy diverso. ¿Y cómo es a nivel guión y a nivel producción, cómo es trabajar este producto o este contenido para Córdoba y desde Córdoba para que llegue al resto del mundo en este punto? Cuando me hablas de Brasil, me hablas de Latinoamérica, me hablas de otros países de habla hispana incluso ¿cómo generar este producto para que el que lo ve desde Córdoba lo disfrute, y el que lo ve desde afuera sin conocer el género tal vez lo entienda y que no se vuelva una cuestión sociológica de cierta manera? No sé si me estoy explicando en la pregunta. Sí, sí, bueno, un poco sociológico es, digamos, pero me parece que también ahí ayudó, digamos, a mí me quedaron, por ejemplo, latentes las palabras de una de los jurados que tuve una vez, porque obviamente que antes de llegar a poder tener este financiamiento que tuve para poder hacer la película, pasé por creo que 10 espacios anteriores que no me dieron, que me hicieron pulgar para abajo. Y entre esos, me acuerdo, me quedó así como, por eso también está bueno siempre escuchar a las cosas malas que te dicen, pero de que alguien del sur, creo, de Argentina, me decía, un jurado que bueno, que le explicara más qué era el cuarteto, porque no tenía él por qué saber qué era el cuarteto. O sea, no, yo lo daba por sentado, ¿no? Yo hablaba del cuarteto como si, todos los que teníamos alrededor me podían entender. Y entonces, que él me dijera eso, también me hizo desde hecho hasta el día de hoy, escribir de otra forma, mis otras historias que estoy armando, pero también no dar por sentado, ¿no? Porque es cierto, o sea, no tienen por qué saber ni siquiera en dónde está Córdoba, ni siquiera. Entonces, bueno, intentar hacer ese esfuerzo de explicar como si el otro no supiese nada, como si el otro fuera un extraterrestre. Más vale que algunas cosas, sí, está bueno que, digamos, hay algunas cosas que, qué sé yo, por ejemplo, la dictadura, no te voy a explicar todo, si voy a hablar de dictadura, no te voy a explicar todo esa dictadura. Está bueno también generar un espectador inquieto que termine y vayas a tener ganas de googlear, que a veces te pasa con una película, con algo que ves o que lees, que tenés ganas de ir a googlear o ir en otras épocas a buscar en el diccionario a ver qué significaba o qué era tal cosa, ¿no? Y no que te lo den todo servido en bandeja. Pero sí que no sean cosas que te dificulten el entendimiento de lo que sigue. Entonces, bueno, tratar de escribir desde ese lugar. No sé si se logró o no, pero bueno, esa es la intención. Claro, sí, cuando hablamos de algo, cuando te decía algo en ese punto o apuntaba a lo sociológico, es esta historia de una voz en off narrando un hecho como si fuera, no sé, esto es Córdoba, aquí los cordobeses disfrutan de algo que se llama cuarteto. A esa cuestión me refería, ¿no? Sí. A esa temática de querer incluir, pero a la vez plantearlo como algo elitista en un punto, o como como un gueto, como algo sectario. Te pregunto, en base a esto, en base a Madre Baile, ¿qué quedó dando vueltas en vos respecto al género? ¿Qué quedó dando vueltas respecto a completar esto que ya fue generado? ¿Habrá más del género cuarteto producido y dirigido por vos? ¿Pensás en otros desafíos? Preguntarte esto justamente. Quedaron dando vuelta varias cosas. Una de ellas es indagar más, porque por suerte, después de que terminamos la película, nos fuimos conociendo un montón de otras mujeres que estaban haciendo y que empezaron a hacer cuarteto, y creo que eso también, volviendo a los hitos de contexto, la marea feminista y todo lo demás hicieron que aparecieran y que estuvieran hoy así con mucha potencia muchas mujeres, tanto desde la voz como desde el instrumento. Entonces, esa es una de las cosas que me quedó así como
incluso las disidencias, así latentes, para analizar y para ver si salía algo. De todos modos, ahora estoy con otras historias que no tienen que ver nada con cuarteto. Pero bueno, sí, que capaz que en algún momento volver a eso, e incluso volver a algo más, que ya esto sí, ya por ahí más a pedido, más educativo puntualmente de cada instrumento, cómo fue virando cada instrumento, esas cositas que en particular es así como más a pedido que me dicen desde educación. Así que bueno, ya veremos en qué momento podemos hacernos el tiempo y sobre todo, digamos, la búsqueda de financiamiento siempre es lo que se complica, ¿no? En estos casos. Si es por mí, estaría filmando y haciendo cosas todo el tiempo, pero bueno, también hay que vivir, intentar vivir de. Sí, sin dudas. Por último, preguntarte, ¿qué es Invicines? Que me comentes un poquito de esta cuestión que se ha impulsado y que reúne a un montón de gente interesada en la producción audiovisual. Bueno, Invicines es un festival que surgió en 2015 con la motivación de poder dar lugar, dar pantalla a producciones que no están comúnmente en los medios, en los cines, en los festivales, como son producciones generadas en talleres, en escuelas, en contexto de encierro. En ese momento empezó particularmente porque tanto mi compañero Rodrigo del Canto como yo estábamos ambos en un espacio de contexto de encierro y entonces pensábamos que esas producciones tenían que verse. Y después, bueno, se empezó a ampliar un poquito esa mirada y hoy por hoy hacemos una convocatoria abierta que se da entre marzo y junio, en donde recibimos cortometrajes de todas partes de Latinoamérica y el mundo y de temáticas sociales o hechos de manera comunitaria, es decir, que la comunidad sea la que tiene la mirada sobre el tema. No que viene un realizador avesado, reconocido y tal, a mirar determinada situación, determinada cuestión social. Recibimos los cortometrajes, hacemos una selección y es lo que proyectamos durante el festival que se realiza en septiembre. Siempre el mes de septiembre se hace el festival en distintas sedes de la ciudad de Córdoba. Y después a veces también lo llevamos al interior, hacia lugares que por ahí nos van pidiendo así a lo largo del año. También hacemos talleres de audiovisuales, generamos conversatorios en torno a la temática, en realidad lo que tiene que ver con el cine comunitario, que es esto que te digo, ¿no? De poder que la propia comunidad tenga la voz y pueda hacerse de las herramientas audiovisuales para poder contar sus propias historias. El cine comunitario está en este último año, 2 años, está empezando a ser reconocido también por el Estado y por distintos sectores, a ser nombrado como tal, porque antes no sabíamos. Todos hacíamos cine comunitario, muchos de nosotros hacíamos cine comunitario sin saber que se llamaba así. Y entonces, bueno, se empezó a potenciar, lo empezamos a potenciar entre varias organizaciones, varios espacios, varios colectivos, y bueno, y Invicines es uno de ellos, ¿no? Entonces ahí generalmente llegan de distintas partes del país a encontrarnos, a charlar, a dialogar, a ver cuáles son las metodologías que cada uno usa, a ver las producciones, a tejer lazos, que creo que eso es lo que más hace Invicines, tejer lazos, dar voz. Y esto, no darle tanta importancia a lo que se proyecta en pantalla como a lo que contamos en micrófono en mano, porque eso también es muy valioso, que a veces no, o sea, la película termina siendo como una excusa para hablar de muchas otras temáticas y eso es muy valioso, todos lo valoran un montón. Así que eso sería un poco el festival. Excelente, y que se ha dado en contextos y en lugares tan representativos como La Piojera, por ejemplo, que es un espacio muy querido no solamente por los capitalinos, sino también por el interior de la provincia que lo conoce y lo individualiza. Sí, que se han ido a tomar mate y a hacer función seguida así por mucho tiempo, que eso es lo que me suele contar también mi mamá, que iban ahí con el mate y a ver 2 o 3 películas, que era lo que pasaba en aquel tiempo. Está bueno, sí. Sí, por eso buscamos siempre también salas
salas clásicas de cine, digamos, como el Cineclub Municipal, siempre los cierres son ahí en el Cineclub, que tienen como una hermosa sala, una hermosa pantalla, pero también buscamos estos otros espacios, incluso este año también estuvimos en un espacio recuperado aquí en Barrio San Martín, y porque también nos parece que está bueno también llegar a los barrios y tener esas otras pantallas y esas otras miradas, ¿no? Excelente. Carolina, agradecerte tu tiempo y el espacio en tu agenda para charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por el interés y bueno, les invito también a quien le interese mirar la película, está en este momento colgada en Cinear Play, que lo pueden ver ahí de manera libre y gratuita, haciéndose logueándose nada más y ahí lo pueden mirar como tantas otras producciones de cine argentino. Buenísimo. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Carolina Rojo, directora de Madre Baile. Escuchaste, en la plataforma Cinear podés encontrar justamente este documental que habla del cuarteto y que habla de nosotros también y que representa la cuestión del género en un mes importante como el del nacimiento de la Leo, de Leonor Marzano. Nosotros continuamos.